Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has sentido que hay cosas en tu vida que prefieres guardar en secreto? Dolores, heridas, batallas, situaciones que cargas en silencio, sin que nadie lo sepa. ¿Alguna vez has sentido que, mientras todos te ven sonriendo, tu corazón está gritando en lo más profundo? Que hay cosas que no te atreves a contar, ni siquiera a las personas que más amas, porque el peso, la vergüenza, el dolor o el miedo te han obligado a vivirlo en secreto. ¿Y si yo te dijera que existe una historia en la Biblia donde una mujer, rota por dentro, desgastada, humillada por la vida, se atrevió a hacer algo que parecía imposible? Tocó a Jesús, en secreto. Pero lo que ocurrió después cambió su vida, su destino y su eternidad. ¿Y si te dijera que el mismo Dios que la sanó en público hoy está mirándote a ti y te dice: tu milagro también está más cerca de lo que imaginas, lo que hoy vas a descubrir puede ser la llave que tu alma ha estado buscando por años, la respuesta a oraciones que hiciste entre lágrimas, la solución al dolor que has estado cargando en lo oculto? Porque esta no es solo una historia más, es un mensaje vivo, es una señal del cielo. Es una palabra que puede transformar tu vida, ahora mismo. Pero antes de continuar, permíteme presentarme. Mi nombre es César Gil, y este canal existe con una sola misión: llevarte a un encuentro real con Dios, prepararte para la eternidad y ayudarte a descubrir los secretos del reino que pueden cambiar tu vida para siempre. Ahora escúchame con atención. Si sientes que este tema ya está tocando tu corazón, si sientes que el Espíritu Santo te está hablando, quiero que escribas ahora mismo en los comentarios, como un acto profético y espiritual: mi fe toca el manto de Jesús. No es solo un comentario, es un acto de fe. Es un grito en el mundo espiritual. Es una declaración que le dice al cielo, al infierno y a tu propia alma que hoy decides creer, que hoy decides tocar el corazón de Dios. Y quiero pedirte algo más. Dale me gusta a este video. No es para este canal, es para que este mensaje pueda llegar a más vidas que hoy están luchando, que hoy están clamando, que hoy necesitan saber que hay un Dios que ve lo que nadie ve y que responde lo que nadie puede responder. Suscríbete también, porque este lugar se ha convertido en un refugio espiritual, en una iglesia digital, en un altar, para miles de personas que, como tú, están buscando una respuesta del cielo. Escribe en los comentarios: paz en Cristo. Que sea tu declaración profética antes de comenzar este estudio. Tu manera de decirle al cielo: estoy aquí, listo, con el corazón abierto, esperando lo que Dios me va a hablar hoy. Y escúchame bien, no te desconectes, quédate hasta el final, porque la penúltima reflexión que te compartiré hoy puede contener la llave espiritual que desbloquee tu milagro, tu respuesta y tu bendición. Así que, prepárate, abre tu espíritu, porque lo que estás a punto de descubrir puede ser el encuentro que tu alma ha estado esperando durante toda tu vida. Comenzamos ahora mismo esta jornada eterna, la historia de la mujer que tocó a Jesús en secreto y fue sanada en público. La Biblia no nos dice su nombre, no sabemos cómo se llamaba, no sabemos de qué familia venía, ni si alguien la esperaba en casa, porque cuando el dolor invade el alma, cuando la vergüenza cubre la vida, a veces tu nombre ya no importa, solo importa el peso que cargas. Solo importa el silencio de tus noches y las lágrimas que nadie ve. Marcos 5:25-26 lo describe así: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. 12 años. 12 años de soledad. 12 años de rechazo.
12 años siendo mirada como impura. 12 años sin poder abrazar, sin poder entrar a un templo, sin poder estar cerca de nadie, porque la ley la declaraba inmunda. Imagínala. Una mujer que aprendió a caminar mirando al suelo, para evitar las miradas, para evitar los juicios, para no escuchar las voces que decían, aléjate, no te acerques, estás impura. Su dolor no era solo físico, era emocional, era social, era espiritual. Y lo peor, gastó todo, se quedó sin nada. Buscó soluciones en todos lados, médicos, fórmulas, consejos, remedios, promesas humanas, y todo fue en vano. Cada intento la dejó más rota, cada esperanza se desvanecía. Cada día era un peso más sobre su alma. Hermano, hermana, ¿te identificas? ¿Alguna vez has sentido que ya lo intentaste todo? Que buscaste respuestas en todos lados, que golpeaste puertas, que lloraste en secreto, que hiciste todo lo que estaba a tu alcance y nada cambió. Y peor aún, sientes que todo empeoró. Si alguna vez has sentido eso, déjame decirte algo con el corazón. Este mensaje no es casualidad. El Espíritu Santo te trajo aquí, porque hoy tu historia puede empezar a cambiar. Hoy, este encuentro con la palabra puede ser el principio del milagro que tu alma ha estado esperando. Porque si bien esta mujer no tenía nombre para el mundo, tenía nombre en el cielo. Y lo mismo pasa contigo. El mundo podrá olvidarte, ignorarte, rechazarte, pero tu nombre está grabado en las manos del Creador. Hermano, hermana, quédate. Lo que vas a descubrir en el próximo bloque te hará entender cómo una mujer rota, sin recursos, sin fuerzas, se convirtió en un testimonio eterno de lo que puede pasar cuando decides, aunque sea en secreto, tocar a Jesús. Aquel día, las voces en su cabeza eran fuertes. No puedes, no tienes derecho. Si te descubren, te apedrean. Eres impura, eres indigna, no te acerques. Y sin embargo, algo dentro de ella, algo que las heridas no pudieron destruir, algo que ni 12 años de rechazo lograron apagar, comenzó a arder en su interior. Se llama fe, que no necesita permiso, que no pide autorización, que no espera el momento perfecto, que se levanta, aunque el cuerpo esté roto, que camina, aunque el alma esté desgastada, que decide, aunque el miedo grite, tengo que llegar a Él. Marcos 5, 27, 28 lo dice así. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tan solo toco su manto, seré salva. Lo entiendes, ¿verdad? Ella no necesitaba un abrazo, no necesitaba que Jesús la mirara, no necesitaba que le hablara, solo tocarlo, solo rozar un pedazo de su manto, solo. Ese pequeño acto de fe bastaba para cambiarlo todo, pero había un problema. No podía estar en público, no podía tocar a nadie. La ley lo prohibía, la sociedad lo condenaba, pero ese día decidió romper las reglas. Decidió que su necesidad era más grande que su miedo, que su fe era más fuerte que su vergüenza, que su hambre de Dios valía más que las críticas, los juicios y las condenas. Hermano, hermana, ¿qué te está deteniendo hoy? ¿Qué voces están intentando frenarte? ¿El miedo? ¿La culpa? ¿Tu pasado? ¿La opinión de la gente? Déjame decirte algo con el corazón. Cuando tu fe se vuelve más grande que tu miedo, cuando tu hambre de Dios supera tu vergüenza, los cielos se abren, los milagros se activan, las cadenas se rompen y la historia cambia. Quédate, porque en el próximo bloque descubrirás qué ocurrió exactamente en el segundo en que sus dedos tocaron el borde del manto de Jesús. Y te garantizo que lo que pasó con ella puede pasar contigo hoy. Imagínala.
débil, temblando, con el cuerpo agotado, pero con un fuego ardiendo en su interior que gritaba: si tan solo toco su manto, seré sana. Se abre paso. Entre la multitud, empuja, se arrastra, esquiva miradas, y en un instante, sus dedos rozan el borde del manto del Creador del universo. Marcos 5:29 lo declara con autoridad sobrenatural, y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿Lo entiendes, verdad? No fue un proceso, no fue gradual, no fue progresivo, fue inmediato, fue en un segundo, fue al instante, porque cuando la fe verdadera toca a Jesús, el cielo no espera. La respuesta es ahora, el milagro es ahora, la sanidad es ahora, y mientras la multitud seguía empujando, mientras la gente seguía moviéndose, mientras muchos tocaban a Jesús, solo ella, sí, solo ella, fue capaz de activar el poder sobrenatural del reino, porque no es lo mismo tocar por curiosidad que tocar por fe. No es lo mismo estar cerca que tener hambre. No es lo mismo estar en la multitud que estar en búsqueda desesperada de su presencia. Imagínalo. 12 años de enfermedad, 12 años de vergüenza, 12 años de soledad, se derrumbaron en un solo segundo, en el momento exacto en que la fe tocó el manto, y el cielo respondió: hermano, hermana, Dios te está diciendo hoy, si tan solo tú te atreves a tocarme con fe, si tan solo tú decides creer, no importa cuánto tiempo has estado luchando, no importa cuántas veces has fracasado, no importa qué tan rota esté tu vida, mi poder es ahora, mi respuesta es ahora, tu milagro es ahora. Quédate, porque lo que vas a descubrir en el próximo bloque te hará entender por qué. Aunque ella tocó a Jesús en secreto, el cielo decidió sanarla en público. Ella pensó: nadie se dará cuenta, solo tocaré su manto y me iré en silencio. Porque su vida entera había sido así, en silencio, oculta, invisible, rechazada, ignorada. Pero lo que ella no sabía es que cuando la fe toca, el reino, el cielo se detiene, el mundo espiritual se sacude y el milagro jamás puede quedarse escondido. Marcos 5:30 lo declara con autoridad sobrenatural. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Lo entiendes, verdad? Jesús sintió que algo salió de él. No fue un toque físico, fue un toque espiritual, una extracción sobrenatural de poder, una transferencia inmediata del reino hacia la tierra. Y mientras todos lo empujaban, mientras todos lo tocaban superficialmente, hubo una sola persona que tiró del cielo, que jaló lo sobrenatural, que activó el poder de Dios. Imagínalo. Jesús se detiene, mira a su alrededor. Los discípulos no entienden lo que está pasando, y Jesús repite, con voz firme pero llena de amor: ¿quién me ha tocado? No. Lo pregunta porque no sepa, lo pregunta porque cuando Dios hace un milagro, ese milagro debe ser testimonio público. El cielo quiere que los que te vieron caer te vean levantarte, que los que te vieron enfermo te vean sano, que los que te vieron quebrado te vean restaurado, que los que te vieron llorar te vean danzar. Hermano, hermana, Dios no hace cosas en secreto. Lo que Él hace contigo no es solo para ti, es para que todos sepan que cuando alguien se atreve a tocar a Jesús, nada, absolutamente nada, vuelve a ser igual. Quédate, porque en el próximo bloque entenderás lo que ella sintió cuando se dio cuenta que Jesús la estaba buscando no para condenarla, sino para hacer algo aún más grande, algo que nunca imaginó. Cuando Jesús preguntó: ¿quién me ha tocado?, su corazón se paralizó
El miedo la envolvió, el pánico la abrazó. Me van a descubrir, me van a juzgar, me van a señalar, me pueden apedrear, porque la ley decía que una mujer en su condición no debía estar en público, no debía acercarse a nadie, mucho menos tocar a un hombre, y muchísimo menos tocar a un rabino, a un maestro, a un profeta, al Mesías. Marcos 5:33 lo relata con fuerza espiritual. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Lo entiendes, ¿verdad? Ella no solo se acercó, no solo lo tocó. Ahora está a sus pies, postrada, rota, llena de miedo, pero también llena de fe, temblando, pero valiente, y comienza a hablar, comienza a contar su historia. Empieza a confesar su dolor. Habla de sus 12 años de sufrimiento, de su soledad, de su enfermedad, de su vergüenza, de su desesperación y de cómo, cuando tocó su manto, todo cambió. Imagínalo. La multitud en silencio. Todos la miran. Los que la conocían están impactados. Los que la rechazaban están confundidos, porque están viendo con sus propios ojos cómo una mujer que llegó escondiéndose ahora está de rodillas. Sí, pero no en vergüenza, sino en adoración. Y Miguel, desde el cielo, el comandante de los ejércitos celestiales, observa con asombro, porque lo que está viendo no es solo un milagro físico, es un acto de redención. Es un acto de amor. Es el cielo inclinándose hacia la tierra para levantar a una hija que el mundo había olvidado. Hermano, hermana, ¿te das cuenta? Jesús nunca te busca para juzgarte. Te busca para levantarte, para restaurarte, para honrarte, para demostrarle al mundo que el reino no desecha a nadie. El reino abraza, el reino sana, el reino restaura, el reino honra. Quédate, porque en el próximo bloque descubrirás las palabras que Jesús le dijo a esta mujer, palabras que no solo cambiaron su vida, sino que están a punto de cambiar la tuya. Hoy, la multitud observaba. Las miradas estaban fijas en ella. Muchos tal vez esperaban que Jesús la reprendiera, que le dijera: «Mujer, ¿cómo te atreves? Has roto la ley, has tocado sin permiso, te has expuesto públicamente». Pero no, porque el reino de los cielos no responde como responde el mundo. No actúa como actúan los hombres, no juzga como juzga la religión. El reino abraza, el reino restaura, el reino honra. Marcos 5:34 lo declara con poder eterno. Y él le dijo: «Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote». Detente aquí un segundo. ¿Te das cuenta de la primera palabra que salió de la boca de Jesús? Hija. No la llamó mujer, no la llamó enferma, no la llamó impura, no la llamó pecadora, no la llamó por su pasado, la llamó hija. Imagínalo. 12 años siendo rechazada, 12 años sin ser tocada, 12 años sin ser mirada a los ojos, y en un segundo, Jesús, el Hijo del Dios Altísimo, le cine, devuelve su identidad, le devuelve su dignidad. La abraza con una palabra que lo cambia todo: hija. Y no terminó ahí, le dijo: «Tu fe te ha hecho salva». No fue la mano, no fue el manto, no fue el contacto físico, fue la fe. Fue ese grito silencioso del alma, ese acto desesperado que rompió lo natural y activó lo sobrenatural. Ve en paz. Porque la paz que el mundo le negó por años, Jesús se la devolvió en un instante. Y queda sana de tu azote, sana del cuerpo, sana del alma, sana del rechazo, sana de la vergüenza, sana para siempre. Y Miguel, desde el reino,
Observaba con sus alas recogidas, sus rodillas en tierra, su espada rendida, porque entendía que lo que estaba viendo era el poder del reino manifestado no con guerra, no con juicio, sino con amor, con gracia, con restauración, con un milagro que no solo tocó un cuerpo, sino que transformó una eternidad. Hermano, hermana, si Jesús lo hizo con ella, lo puede hacer contigo. Y te digo con el alma encendida, hoy el cielo te llama. No por tu pasado, no por tus errores, no por tus heridas, sino por tu verdadera identidad, hijo, hija, del reino, del Padre, del cielo. Quédate, porque lo que vas a descubrir en el próximo bloque te hará entender que este milagro no fue solo un acto aislado, fue una enseñanza eterna para todo aquel que cree, hasta hoy. Muchos pensaron que ese día fue solo un milagro más, que fue un acto de compasión para una mujer enferma, que fue algo hermoso, sí, pero aislado, único, irrepetible. Pero el cielo sabe, y Jesús sabía, que lo que hizo allí no fue solo un milagro, fue una enseñanza eterna, una demostración práctica, visible, pública, de cómo opera el reino de Dios cuando la fe toca lo sobrenatural. Hebreos 11:6 lo declara con voz de eternidad. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Ese día, Jesús no solo sanó un cuerpo, Jesús predicó un mensaje, sin palabras. Un mensaje que gritaba más fuerte que cualquier sermón. ¿Quién se atreve a tocarme? ¿Quién se atreve a buscarme? ¿Quién se atreve a romper barreras? ¿Quién me busca en secreto? Recibe respuesta en público. Recibe honra. Recibe paz. Recibe libertad. Y lo más impactante, no hizo una oración por ella. No puso sus manos sobre su cabeza. No declaró una palabra profética antes de que ocurriera. ¿Su fe? Sí, su fe. Fue suficiente para jalar el poder del cielo, sin cita previa, sin permiso, sin protocolo, porque la fe es la llave que abre las puertas del reino. Y Miguel, desde el cielo, que ha peleado batallas eternas, que ha enfrentado dragones, potestades, ejércitos de maldad, cayó de rodillas en reverencia, porque entendía que ninguna guerra, ninguna espada, ningún ejército puede mover el reino como lo hace. Una fe auténtica, desesperada y hambrienta de Dios. Hermano, hermana, si la fe de una mujer rota, despreciada, aislada, enferma, fue suficiente para detener a Jesús en medio de una multitud, ¿cómo es que tú aún crees que no es suficiente lo que llevas en tu interior? ¿Cómo es que sigues dudando? Si el cielo entero se mueve cuando la fe se levanta, aunque sea en medio del dolor, del miedo o de la desesperación, quédate, porque en el próximo bloque descubrirás que este milagro no solo la sanó a ella, también fue una demostración pública de que Jesús siempre prioriza a los que la sociedad desprecia. Ese día, Jesús no iba caminando sin rumbo, no era un paseo casual. Iba de camino a la casa de un hombre importante, un líder, un principal de la sinagoga, un hombre influyente, alguien con posición, con poder, con respeto en la sociedad. Se llamaba Jairo. Su hija estaba muriendo, y Jesús iba con prisa para atender ese milagro. Pero, en medio del camino, Jesús se detiene, se interrumpe, pausa todo. ¿Para qué? Para atender al líder, para apresurarse con el importante. No se detiene por una mujer sin nombre, sin recursos, sin posición, sin voz, sin derechos, sin valor, a los ojos del mundo. Marcos 5:30-32 lo deja claro. Jesús, luego que conoció en sí mismo el poder que había salido de él,
volviéndose a la multitud, dijo: «¿Quién ha tocado mis vestidos?», y miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Lo entiendes, ¿verdad? El cielo se detuvo. Jesús priorizó y dejó un mensaje eterno grabado en la historia. En mi reino, no priorizo títulos, no priorizo posiciones, no priorizo apariencias, priorizo corazones, priorizo la fe, priorizo a los quebrantados, a los despreciados, a los olvidados, a los que la sociedad empuja al fondo, pero que el cielo levanta al frente. Imagínalo. Todos en silencio. Jairo, el líder, esperando. La multitud, desconcertada. Y Jesús, buscando a una mujer que el mundo ignoró por años. Y Miguel, desde lo alto, que ha custodiado tronos, que ha defendido naciones, que ha peleado guerras eternas, cae de rodillas, porque contempla cómo el creador del universo no se mueve por jerarquías humanas, sino por la fe, por el clamor del corazón, por el susurro del alma rota que se atreve a tocar el cielo. En secreto, hermano, hermana, si Jesús detuvo el cielo, la multitud, el camino, por una mujer que el mundo despreciaba, ¿cómo es que tú sigues creyendo que Dios te ha olvidado? ¿Cómo es que piensas que tu voz es demasiado pequeña, que tu oración es demasiado débil, o que tu historia es demasiado rota? Para que el cielo se detenga por ti, quédate, porque en el próximo bloque descubrirás que este milagro no solo rompió el rechazo, sino que también restauró algo más profundo: su identidad, su dignidad y su lugar en el reino. Por 12 años, ella no solo estuvo enferma, estuvo excluida, estuvo olvidada, estuvo marcada, estuvo condenada socialmente. No podía entrar al templo, no podía tocar a nadie, no podía recibir un abrazo, no podía ser madre, no podía ser esposa, no podía ser amiga, no podía ser parte de nada ni de nadie. Era invisible, era la marginada, era la mujer que la sociedad miraba y desviaba la vista. Pero ese día, Jesús no solo detuvo el flujo de sangre, detuvo el flujo de rechazo, cortó el ciclo de vergüenza, rompió las cadenas de exclusión y restauró lo que nadie, absolutamente nadie, pudo restaurar. Isaías 61:7 lo profetiza con voz eterna. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Ese día, Jesús no solo sanó su cuerpo, sanó su nombre, sanó su identidad, sanó su historia, sanó su alma, sanó su dignidad, y lo hizo en público, delante de todos, delante de los que la señalaron, delante de los que la rechazaron, delante de los que pensaron que ella no valía nada. Jesús la miró a los ojos y con una sola palabra, hija, la sacó del anonimato, la levantó del polvo, la cubrió de honra, la vistió de gloria y la puso en el lugar que siempre tuvo en el reino, aunque el mundo no lo supiera. Y Miguel, desde lo alto, que ha visto coronas, tronos, potestades, cayó de rodillas una vez más, porque entendió que ninguna corona terrenal, ningún título humano, ninguna gloria pasajera se compara con la honra que el cielo otorga a los hijos, a las hijas, que se atreven a tocar a Jesús, aunque sea en secreto. Hermano, hermana, ¿te das cuenta? Dios no solo quiere sanar tu cuerpo, quiere sanar tu historia, tu nombre, tu identidad, tu dignidad. Porque en el reino, no eres visto como el mundo te ve, eres visto como el cielo te llama. Hijo, hija, redimido, restaurado, herencia del reino, propiedad del cielo. Quédate, porque en el próximo bloque descubrirás que cuando Jesús hizo este milagro, no solo impactó la vida de ella, impactó toda la atmósfera espiritual.
y dejó una huella eterna en el mundo visible y en el invisible, a los ojos de la multitud. Era solo una mujer enferma, una más entre la gente, una más entre miles. A los ojos del infierno, era una presa fácil, una vida marcada por la maldición, la enfermedad y el rechazo. Una más, atrapada en un ciclo de derrota, aparentemente sin salida. Pero lo que el infierno no sabía es que ese día, esa mujer, iba a hacer temblar el mundo espiritual. 2 Corintios 10:4 lo declara con voz de eternidad, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ese día, no solo cayó una enfermedad, no solo se rompió un flujo de sangre, cayeron fortalezas espirituales, cayeron maldiciones generacionales, cayeron cadenas invisibles que la habían atado por años. Cada paso que ella dio hacia Jesús fue una declaración de guerra contra las tinieblas. Cada metro que avanzó entre la multitud fue un grito silencioso que decía: no me rindo, no moriré aquí, voy a tocar el cielo, aunque me cueste la vida. Y cuando sus dedos rozaron el manto del Maestro, un estruendo se escuchó en el mundo espiritual. El infierno tembló, las cadenas cayeron, las puertas se abrieron, el reino se manifestó, y el poder de Dios descendió como un rayo sobre ella. Y Miguel, el príncipe del ejército celestial, el comandante de las huestes del reino, se postró, porque entendió que lo que acababa de ocurrir fue más poderoso que 1000 batallas, porque el poder del reino no se activa con espadas, se activa con fe, con rendición, con un corazón que se atreve a tocar lo que muchos solo miran de lejos. Hermano, hermana, ¿te das cuenta de lo que significa esto? Cada vez que te levantas en medio del dolor, cada vez que clamas, aunque te falten fuerzas, cada vez que doblas tus rodillas en medio de la desesperación, el mundo espiritual se sacude, el infierno tiembla, el cielo se abre y el reino se manifiesta. Quédate, porque lo que descubrirás en el próximo bloque te mostrará que este milagro no solo fue una respuesta a la fe, fue una estrategia del cielo para enseñarte cómo conquistar tu milagro y tu destino. Hoy, escúchame, nada de lo que esta mujer vivió fue casualidad, nada fue un accidente. Todo, absolutamente todo, formaba parte de un plan eterno, un plan que no solo cambió su vida, sino que quedó registrado para enseñarte hoy, a ti, cómo conquistar lo que Dios ha preparado para tu vida. Porque ¿sabes qué? Su enfermedad no detuvo su propósito, su rechazo no anuló su destino, su soledad no apagó su llamado. Todo ese dolor fue el escenario perfecto para que la gloria de Dios se manifestara, no solo en ella, sino en ti, hoy. Romanos 8:28 lo declara con voz de eternidad. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ese día, su debilidad se convirtió en su fortaleza. Su vergüenza se convirtió en su testimonio. Su silencio se convirtió en una proclamación eterna. Porque cuando tocó el manto, no solo se detuvo su enfermedad, se activó una lección eterna para cada hijo del reino. ¿Y cuál es esa lección? Que la fe no necesita permisos, que tu pasado no define tu futuro, que tu condición no limita la promesa, que el cielo no responde a títulos, sino a corazones quebrantados, que cuando alguien decide romper el protocolo, la religiosidad, el miedo y el orgullo, y se atreve a tocar a Jesús, el reino responde, el poder se activa y el milagro es inevitable. Y Miguel, el guardián del reino, el defensor del trono, se postró nuevamente, porque entendió que la fe, cuando es genuina, cuando es desesperada, cuando es pura, tiene el poder de abrir los cielos, de romper las cadenas
de alterar destinos y de transformar eternidades. Hermano, hermana, escucha bien lo que el cielo te está diciendo hoy. Tu dolor no es el final. Tu batalla no es tu sentencia. Tu proceso no es tu tumba. Es el escenario, es el lienzo, es el altar, donde Dios está a punto de escribir el milagro más grande de tu vida. Quédate, porque en el próximo bloque descubrirás que, además de enseñarte a tocar su manto, Jesús también quiere enseñarte a vivir bajo la cobertura de su presencia todos los días de tu vida. Muchos buscan a Jesús solo para resolver un problema, solo para un milagro puntual, solo para salir de una crisis, y cuando reciben lo que necesitan, se van, se olvidan, desaparecen, vuelven a la rutina, como si nada hubiera pasado. Pero la verdadera enseñanza detrás de esta historia no es solo que Jesús puede sanarte, no es solo que Jesús puede libertarte, es que Jesús quiere que aprendas a vivir bajo la cobertura de su presencia todos los días de tu vida. No solo un toque momentáneo, sino una relación permanente. Juan 15:5 lo declara con voz de eternidad: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ese día, su fe tocó su manto, pero su corazón fue abrazado por su presencia. Y desde ese momento, su vida jamás volvió a ser la misma. Porque no se trata de tocar el manto, se trata de permanecer bajo su sombra, bajo su voz, bajo su amor, bajo su pacto, bajo su gracia. Y Miguel, el comandante del ejército celestial, el defensor del reino, observaba con reverencia, porque entendía que mientras en la tierra muchos buscan poder, riquezas, fama, en el reino, la mayor riqueza es habitar bajo su presencia. La mayor victoria es estar cubierto por su amor. Imagínalo, el infierno temblando, el cielo celebrando, y una mujer que por años fue invisible, ahora es vista, abrazada, restaurada y cubierta por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermano, hermana, Dios no quiere que lo busques solo por un milagro. Dios no quiere que lo toques solo en la crisis. Él quiere que habites en su presencia, que vivas bajo su sombra, que camines bajo su cobertura, que permanezcas no solo un día, sino toda la vida y toda la eternidad. Quédate, porque lo que descubrirás en el próximo bloque te hará entender que este milagro no solo transformó una vida, fue también una profecía viva de lo que el reino puede hacer con todo aquel que se atreve a creer y a permanecer. Escucha esto. Lo que pasó con ella no fue solo para ella. Fue un mensaje grabado en la eternidad. Una declaración del cielo. Una profecía viviente que sigue hablando hasta hoy, sobre todo aquel que se atreve a creer. Apocalipsis 12:11 lo confirma con autoridad celestial. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Su historia no es solo historia, es un testimonio vivo, es un arma espiritual, es un decreto que dice: si ella fue levantada, tú también puedes serlo. Si ella fue sanada, tú también puedes serlo. Si ella tocó el cielo, tú también puedes tocarlo. Ese día, no solo se rompió la enfermedad, no solo cayó la vergüenza, no solo fue restaurada su identidad, se activó una palabra eterna que grita desde el cielo: no hay condenación para los que están en Cristo, no hay cadena que la fe no pueda romper, no hay infierno que pueda resistir el clamor de un corazón que se atreve a creer. Y Miguel, el príncipe de los ejércitos del reino, el comandante de las huestes celestiales, observaba, postrado, quebrantado,
porque entendía que lo que ocurrió ese día no fue solo un milagro aislado, fue un decreto eterno, una demostración del reino, una victoria pública sobre las tinieblas, un recordatorio para el infierno de que la sangre, la fe y la presencia siempre vencerán. Hermano, hermana, ¿te das cuenta? Cada vez que lees esta historia, cada vez que recuerdas este milagro, no es solo para emocionarte, es para recordarte que el mismo Jesús que lo hizo con ella está vivo, sigue caminando, sigue buscando, sigue dejando que corazones hambrientos toquen su manto y reciban su gloria. Quédate, porque en el próximo bloque descubrirás que este milagro no solo habla del poder de la fe, habla también de un Dios que ve lo que nadie ve y que honra en público lo que tú hiciste en secreto por 12 años. Ella lloró en secreto, oró en secreto, gritó en silencio, sufrió sola, sembró lágrimas, sembró oración, sembró fe. Cuando todo parecía muerto, nadie la aplaudió, nadie la abrazó, nadie le dijo, vas a lograrlo. Todo fue entre ella y Dios. Todo fue entre ella y su fe. Pero ese día, cuando sus dedos tocaron el borde del manto, el cielo le dijo, yo vi cada lágrima, yo escuché cada oración, yo observé cada madrugada en que pensabas que no podías más. Yo estuve, aunque nadie más estuvo, y lo que sembraste en secreto, hoy lo cosechas en público. Mateo 6:6 lo declara con voz de eternidad. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre, que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ese día, Jesús no solo la sanó, Jesús la honró, Jesús la levantó, Jesús le devolvió la voz. Jesús la hizo visible ante un mundo que la había hecho invisible. La multitud, que antes se apartaba de ella, que antes la miraba con desprecio, que antes cruzaba la acera para no tocarla, ahora la miraba como un testimonio vivo de lo que Dios puede hacer cuando alguien se atreve a creer en secreto. Y Miguel, el defensor del reino, que ha visto coronaciones, tronos, guerras celestiales, se quebró una vez más, porque entendía que la mayor honra en el cielo no es para los poderosos, no es para los perfectos, no es para los que aparentan. La mayor honra es para los que se atreven a creer, cuando nadie los ve, para los que oran, cuando nadie los escucha, para los que adoran, cuando nadie los aplaude, para los que buscan a Dios, cuando todo el mundo los ignora. Hermano, hermana, escucha bien esto. Dios te ha visto. Dios ha escuchado tus oraciones. Dios ha contado tus lágrimas. Y el mismo Dios que recompensó a esa mujer te dice hoy, prepárate, porque lo que sembraste en secreto, te lo voy a devolver, en público. Quédate, porque en el próximo bloque descubrirás que este milagro no solo fue sanidad y restauración, fue la activación de un propósito, de un destino, de un llamado que el cielo tenía preparado desde antes que ella naciera. Escúchame con el corazón abierto. Dios nunca hace un milagro solo para resolver un problema. Cada milagro es una llave. Cada milagro es una puerta que se abre. Cada milagro es un llamado al propósito. Cada sanidad es la activación de un destino eterno. Esa mujer no solo se levantó sana, se levantó transformada, se levantó con identidad, se levantó con propósito, se levantó con un testimonio que iba a atravesar generaciones hasta llegar a ti, hoy. Jeremías 29:11 lo grita desde la eternidad. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz
y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ese día, Jesús no solo cerró una herida física, no solo restauró su dignidad, Jesús activó su voz, le devolvió su lugar, la convirtió en testigo del reino, en predicadora silenciosa de la fe, en profeta viva del poder de Dios. Desde ese momento, su vida dejó de ser la historia de una mujer enferma y se convirtió en la historia de una mujer escogida, marcada y destinada a demostrar que no hay imposibles para el reino. Porque escucha bien esto, Dios no te sana solo para verte bien, no te restaura solo para que sonrías, no te levanta solo para que vivas en paz. Dios te sana para enviarte, Dios te restaura para convertirte en testimonio vivo, Dios te levanta para que tu vida grite lo que otros necesitan escuchar. Tu historia es un arma en las manos del reino. Y Miguel, el guardián del reino, el comandante de los ejércitos celestiales, se postró una vez más, porque entendía que no hay nada más poderoso en la eternidad que un hijo, una hija, que ha sido restaurado y que ahora camina como embajador del reino, marcando la tierra con las huellas de la fe y del poder de Dios. Hermano, hermana, tu sanidad no es el final, tu milagro no es la meta, es solo el comienzo de un propósito, el comienzo de un llamado, el comienzo de una vida que grita al cielo y a la tierra: yo fui levantado, yo fui restaurado, y ahora soy testigo del reino, hasta que el Rey regrese. Quédate, porque lo que descubrirás en el próximo bloque te hará entender que este milagro no solo rompió maldiciones, también restauró su linaje, su herencia y su derecho a vivir como hija del reino. Por 12 años, ella no solo cargó con una enfermedad, cargó con un peso espiritual, con una marca invisible, con un estigma que no solo la alejaba de las personas, la alejaba de la promesa, de la herencia, del derecho de vivir como hija del reino. La ley decía que ella estaba impura, que no podía acercarse al templo, que no tenía derecho al altar, que estaba fuera del pacto. Pero el cielo decía otra cosa. Efesios 2:19 lo proclama con voz de eternidad. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ese día, cuando tocó el manto, cuando Jesús la miró a los ojos y la llamó hija, las maldiciones se rompieron, las cadenas invisibles se hicieron polvo, las barreras espirituales fueron derribadas y la herencia del reino le fue devuelta. ¿Lo entiendes, verdad? Ya no era la mujer excluida, ya no era la marginada, ya no era la que estaba fuera del pacto. Ahora era hija. Ahora era heredera. Ahora tenía derecho a las promesas. Ahora el cielo la reconocía como parte del reino. Y Miguel, el guardián del trono, el comandante de los ejércitos celestiales, que ha visto a príncipes, a tronos, a coronas eternas, se postró una vez más, porque entendía que no hay corona más grande que ser llamado Hijo de Dios, que no hay trono más alto que vivir bajo la cobertura del reino, que no hay herencia más gloriosa que caminar sabiendo que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Hermano, hermana, ¿sabes lo que significa esto para ti? Que cuando tú tocas a Jesús, cuando te rindes ante su presencia, cuando abrazas la cruz, tu historia cambia, tu linaje cambia, tu herencia cambia. Dejas de ser esclavo y te conviertes en hijo, dejas de ser olvidado y te conviertes en heredero, dejas de ser rechazado y te conviertes en parte de la familia del cielo. Quédate, porque en el próximo bloque descubrirás que este milagro no solo restauró su vida, también fue un acto profético.
que abrió puertas para futuras generaciones y rompió cadenas que querían alcanzar a su descendencia. Escúchame, cuando Dios hace un milagro en tu vida, no lo hace solo por ti, lo hace también por los que vienen detrás de ti, por tus hijos, por tus nietos, por tu generación, por tu descendencia. Lo que pasó ese día no fue solo el fin de una enfermedad, no fue solo el final de su vergüenza, fue el fin de una línea de maldiciones, fue el quiebre de un ciclo de dolor, de rechazo, de soledad, de destrucción. Fue el nacimiento de una nueva línea de herencia espiritual, donde ella ya no sería conocida como la mujer enferma, sino como la mujer que fue levantada por el Rey, la mujer que tocó el cielo, la mujer que cambió su linaje para siempre. Deuteronomio 7:9 lo grita con voz eterna. Conoce pues que Jehová, tu Dios, es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Ese día, lo que la había detenido murió. Lo que la había limitado fue destruido. Lo que parecía una sentencia fue convertido en testimonio. Y escucha esto con el corazón. Cuando ella tocó el manto, el cielo no solo escribió su nombre, también escribió una nueva historia para su descendencia. Una historia donde la vergüenza no tiene lugar, donde la enfermedad no tiene poder, donde la maldición se convierte en bendición, donde la herencia no es dolor, sino gloria, donde el apellido ya no está marcado por derrota, sino por el sello del reino. Y Miguel, el comandante de los ejércitos, el guardián de los libros celestiales, observaba con reverencia cómo el acto de una sola mujer, una fe desesperada, un toque de valentía, cambió no solo su vida, sino también el mapa espiritual de su generación. Hermano, hermana, ¿sabes lo que significa esto? Que cuando tú te levantas, cuando tú tocas el manto, cuando tú te rindes ante la cruz, no solo te liberas tú, estás liberando tu casa, estás protegiendo tu linaje, estás asegurando que tus hijos, tus nietos y tu generación caminen bajo la sombra del Altísimo y no bajo las sombras del pasado. Quédate, porque en el próximo bloque descubrirás que este milagro no fue solo un acto de restauración, fue también una señal visible de que el reino de Dios siempre se manifiesta donde hay fe genuina, aunque sea en secreto. Ese día, la gente miraba a Jesús. La multitud lo rodeaba. Todos querían estar cerca. Todos querían verlo. Muchos querían un milagro. Pero solo una mujer tuvo el valor de tocarlo con fe, aunque fuera en secreto. Y cuando ella tocó su manto, el reino se manifestó. El cielo se abrió. El poder descendió. Las leyes naturales se suspendieron, el tiempo se detuvo, y lo imposible se hizo realidad. Romanos 14:17 lo declara con autoridad eterna, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese día, la justicia del reino se activó sobre su vida, la paz del reino invadió su alma, y el gozo del cielo reemplazó los años de tristeza y dolor. ¿Lo entiendes, verdad? El reino no es teoría. El reino no es religión. El reino no es un concepto abstracto. El reino es real. El reino se manifiesta donde hay fe. El reino invade donde hay corazones que se atreven a creer. Y ese día, el reino se hizo visible. La gloria se hizo palpable. Y el infierno no tuvo más opción que retroceder. Y Miguel, el príncipe de los ejércitos celestiales, que ha visto guerras eternas, que ha presenciado el poder del trono, se postró una vez más, porque entendía que la mayor manifestación del reino no siempre ocurre en medio de rayos, truenos o guerras celestiales. A veces, ocurre cuando una mujer rota decide tocar, en secreto, el borde del manto del rey. Hermano, hermana, si el reino se manifestó ese día, se puede manifestar
hoy en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu historia, si decides creer, si te atreves a tocar su presencia, si te atreves a buscarlo, aunque sea en medio del miedo, del dolor o del quebranto, el cielo se abre, el reino se activa y lo imposible se convierte en testimonio. Quédate, porque en el próximo bloque descubrirás que lo que esta mujer vivió no fue el final de su historia, sino el principio de una nueva vida bajo la gloria y la manifestación continua del reino. Mucha gente piensa que el milagro es el final de la historia, que cuando Dios te sana, cuando Dios te libera, cuando Dios responde, todo termina ahí. Pero la verdad del reino es otra. Cuando el cielo toca tu vida, no es el final, es el principio de una vida nueva, el principio de un camino de propósito, el principio de un destino que ya no está marcado por la herida, sino por la gloria. 2 Corintios 5:17 lo declara con voz eterna. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Ese día, su enfermedad pasó. Su vergüenza murió. Su rechazo se quebró. Y una nueva vida nació. Una vida donde ella ya no sería conocida por su dolor, sino por su gloria. Una vida donde ya no caminaría encorvada por la culpa, sino erguida como hija del Rey. Una vida donde su historia no sería su condena, sino su bandera, su testimonio, su llamado. Imagínala, la mujer que por 12 años no podía estar en público, ahora caminando entre la multitud, no como la marginada, sino como la testigo viviente de que cuando alguien toca a Jesús, nunca, jamás, vuelve a ser el mismo. Y Miguel, el guardián del reino, el defensor del trono, que ha visto generaciones levantarse, naciones caer y guerras eternas ser libradas, se postró una vez más, porque entendía que la mayor victoria no es solo ver cadenas caer, es ver a un hijo, a una hija, levantarse, caminar y vivir, bajo la cobertura, el amor y el destino que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo. Hermano, hermana, Dios no te sana solo para que celebres un milagro. Dios te sana para que vivas una vida nueva. Dios te restaura para que tu historia sea un faro de esperanza para otros. Dios te levanta para que seas testimonio viviente de que su amor transforma, de que su presencia renueva, de que su reino nunca falla. Quédate, porque en el próximo bloque descubrirás que el verdadero poder de este milagro no está solo en lo que Dios hizo con ella, sino en lo que Dios te está enseñando a ti, hoy, a través de su historia. Escúchame bien. La Biblia no narra esta historia solo para conmoverte. Dios no la permitió en su palabra solo para que la recuerdes. Esta historia es un mapa, es una guía, es un manual espiritual que te enseña cómo accionar el reino en tu propia vida, cómo tocar el cielo, cómo activar lo sobrenatural, cómo romper lo imposible. Romanos 15:4 lo confirma con voz eterna. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Qué te enseña esta mujer? Que no necesitas permiso para tocar a Jesús, que no importa cuánto tiempo lleves sufriendo, el cielo puede responderte hoy, que no importa cuántas veces hayas intentado, si te atreves una vez más, todo puede cambiar. Que no importa cuán rota esté tu vida, la fe, aunque sea pequeña, puede mover la mano de Dios. Que no importa quién te haya rechazado, el reino no te rechaza, el reino te abraza.
Ese día, esta mujer nos enseñó que la fe no necesita ser perfecta, solo necesita ser valiente. Nos enseñó que no se trata de títulos, ni de posiciones, ni de religión. Se trata de hambre, se trata de rendición, se trata de un corazón que dice, no me voy hasta tocar su presencia. Y Miguel, el guerrero eterno, el comandante de los ejércitos del cielo, que ha visto a naciones levantarse y caer, que ha contemplado el fuego del altar, se postró una vez más, porque entendía que las guerras del reino no siempre se ganan con espadas, se ganan con fe, con rodillas dobladas, con lágrimas en secreto, con manos extendidas hacia el manto del Rey. Hermano, hermana, escúchalo bien. Esta historia es tuya. Este milagro es tu mapa. Este testimonio es tu llave. Y el mismo Dios que lo hizo con ella te está diciendo, hoy, si tan solo tú te atreves a tocarme con fe, lo que el mundo dice que es imposible, para mí es el comienzo de tu testimonio. Quédate, porque en el próximo bloque descubrirás que este milagro no solo es una puerta abierta, para ti no, también es una invitación del cielo, para que te conviertas en un canal de fe, de gloria y de milagros. Para otros, escúchame con atención. Dios no te levanta solo para verte bien. No te restaura solo para que disfrutes tu victoria. No te sana solo para que digas, Dios es bueno, y sigas adelante. Dios te levanta, Dios te restaura, Dios te sana, para convertirte en un canal, en un puente, en una voz viva, que grita al mundo, si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Y 2 Corintios 1:4 lo declara, con voz de eternidad, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Lo entiendes, verdad? Tu testimonio es un arma, tu proceso es un mensaje, tu dolor se convierte en plataforma, tu sanidad se convierte en ministerio, tu restauración es ahora un altar donde otros pueden encontrar esperanza. Ese día, la mujer que fue rechazada, la mujer que fue ignorada, la mujer que fue llamada impura, se convirtió en un testimonio eterno, en un mensaje viviente del reino, en una predicadora silenciosa, que sin micrófono, sin púlpito y sin escenario, le enseñó al mundo cómo se toca el cielo y cómo se activa lo sobrenatural. Y Miguel, que ha custodiado las puertas del reino, que ha observado generaciones levantarse en fe, se postró una vez más, porque entendía que el mayor grito de guerra en el mundo espiritual no es un trueno, no es un relámpago, es el testimonio de un hijo, de una hija, que se levanta del polvo, que se sacude las cadenas, que abraza el manto y que ahora se convierte en voz de fe, de libertad, de gloria para otros. Hermano, hermana, tu vida no es solo tuya, tu testimonio no es solo para ti, tu milagro no es solo tu celebración. Dios te está diciendo hoy, levántate, habla, cuenta lo que hice contigo, muestra con tu vida que yo soy real, que mi reino es real, que mi poder sigue vigente, que mi gloria no tiene fecha de expiración. Quédate, porque lo que vas a descubrir en el próximo bloque es que cuando decides caminar bajo este manto de fe, ya no vuelves a vivir como víctima, sino como embajador del reino, con autoridad, con identidad y con propósito eterno. Escúchame con el corazón abierto. Esa mujer no solo fue sanada, no solo fue restaurada, ese día recibió una nueva identidad, una nueva posición espiritual, una nueva asignación. Ya no era la mujer enferma, ya no era la marginada, ya no era la olvidada, ahora era hija, ahora era heredera, ahora era embajadora del reino en la tierra. 1 Pedro 2:9 lo proclama con poder. Mas vosotros sois linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese día, su pasado perdió el poder de definirla. Su enfermedad perdió el derecho de gobernarla. Su vergüenza fue sepultada para siempre. Y una nueva vida comenzó. No como alguien que sobrevive, sino como alguien que representa el reino. ¿Lo entiendes, verdad? Ya no caminas como alguien que ruega. Ya no caminas como alguien que solo pide. Ahora caminas como hijo, como hija, como heredero, como embajador. Donde tú pisas, el reino se manifiesta. Donde tú oras, las puertas del cielo se abren. Donde tú declaras, el infierno tiembla. Donde tú caminas, la atmósfera cambia, porque cargas la presencia del Rey y Miguel, el comandante de los ejércitos celestiales, que ha defendido las puertas del reino, que ha librado batallas eternas, se postra una vez más, porque contempla el mayor milagro del reino. Ver a un hijo, a una hija, levantarse del polvo, vestirse con la gloria y caminar como embajador del cielo sobre la tierra. Hermano, hermana, ¿sabes lo que significa esto para ti? Que ya no eres lo que te pasó, ya no eres lo que te hicieron, ya no eres lo que el infierno dijo de ti. Ahora eres lo que el cielo declara sobre tu vida, hijo, hija, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, embajador del reino, herencia viva de Dios sobre la tierra. Quédate, porque en el próximo bloque descubrirás que cuando abrazas esta identidad, tu vida no solo cambia, se convierte en una amenaza directa contra las tinieblas. Escúchame bien, el infierno no teme a los religiosos, no teme a los que conocen Biblia, pero no viven bajo la presencia. No teme a los que asisten a templos, pero siguen atados al miedo, a la culpa o al pasado. ¿Sabes a quién teme el infierno? A un hijo que sabe quién es, a una hija que camina con la autoridad del reino, a quien se levanta del polvo y dice: yo no soy lo que me pasó, yo no soy lo que dijeron de mí, yo no soy mi pasado, yo soy lo que el cielo dice que soy hijo, soy embajador, soy heredero del reino. Lucas 10:19 lo declara con voz de fuego: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Ese día, la mujer que era invisible, la mujer que era rechazada, la mujer que caminaba con la cabeza baja, se convirtió en una amenaza para las tinieblas, porque alguien que es restaurado, que abraza la cruz, que entiende su identidad, se convierte en un arma del reino, se convierte en una luz que rompe las tinieblas, se convierte en un fuego que quema toda obra del enemigo. Y Miguel, el comandante de los ejércitos celestiales, el guerrero del reino, que ha visto cómo el infierno intenta levantarse generación tras generación, se postra una vez más, porque entiende que no hay arma más poderosa en la tierra que un hijo, una hija, que sabe quién es en Cristo, que sabe lo que porta, que sabe la autoridad que tiene, y que no se deja definir ni por el pasado, ni por el infierno, ni por las circunstancias. Hermano, hermana, ¿sabes qué significa esto? Que cuando te levantas en fe, cuando abrazas tu identidad, cuando entiendes quién eres en el reino, el infierno tiembla, las maldiciones retroceden, las cadenas se rompen, y donde tú pisas, las tinieblas no tienen más opción que huir. Quédate, porque en el próximo bloque descubrirás que todo lo que Dios hizo ese día con esta mujer no fue solo para ella, fue un mensaje eterno para ti, para que entiendas que Dios no busca personas perfectas, sino corazones dispuestos que se atreven a tocar su presencia. Escúchalo bien, Dios no está buscando santos de fachada, no está buscando religiosos de apariencia, no está buscando perfectos, porque si buscara perfectos, no encontraría a nadie. Dios busca algo más valioso: corazones.
Corazones rotos, corazones desgastados, corazones cansados, pero dispuestos. Corazones que dicen: no soy perfecto, pero tengo hambre de ti. No tengo fuerzas, pero no me voy a soltar de tu manto. No tengo todas las respuestas, pero sé que en mí, tu presencia, está mi vida, mi sanidad y mi propósito. Salmos 51:17 lo declara con voz de eternidad. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ese día, Dios no la sanó por perfecta. No la restauró porque tuviera todo en orden. La levantó, porque tuvo el valor de acercarse, porque se atrevió a romper las reglas, porque se atrevió a tocar lo que otros solo miraban, porque mientras otros lo rodeaban con curiosidad, ella lo tocó, con fe, con hambre, con desesperación, con un corazón rendido, y Miguel, el comandante del ejército celestial, que ha visto generaciones perderse, porque creyeron la mentira de que debían ser perfectos para acercarse a Dios. Se postró una vez más, porque entendía que el mayor acto de guerra espiritual no es la perfección, es la rendición. Es cuando un hijo, una hija, dobla sus rodillas, levanta sus manos y dice: Señor, no soy suficiente, pero aquí estoy. No tengo fuerzas, pero aquí estoy. No sé cómo, pero hoy toco tu manto. Hermano, hermana, ¿sabes lo que Dios te está diciendo hoy? No necesitas ser perfecto. No necesitas tener todo en orden. Solo necesitas estar dispuesto. Solo necesitas rendirte. Solo necesitas acercarte. Solo necesitas tocar su presencia. Y te garantizo que cuando lo hagas, tu vida jamás volverá a ser la misma. Quédate, porque en el próximo bloque descubrirás que este milagro no fue solo una historia del pasado. Fue una demostración pública de que la fe verdadera siempre es recompensada por el cielo. Escúchalo bien. Dios nunca ignora un corazón que cree, nunca pasa por alto una oración sincera, nunca olvida un susurro de fe, aunque sea en medio del llanto, aunque sea desde el suelo, aunque sea en secreto. Esa mujer pensó: solo tocaré su manto. Nadie lo sabrá. Solo quiero mi milagro. Y me iré, en silencio. Pero el cielo no permitió que su fe pasara desapercibida. Porque cuando la fe toca el reino responde. El reino se detiene. El reino se manifiesta. Y la fe es honrada, siempre. Hebreos 11:6 lo confirma, con voz de eternidad. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Ese día, Jesús detuvo la multitud, detuvo el camino hacia la casa de Jairo, detuvo todo, solo para mirar a una mujer que lo tocó con fe, y la honró, y la bendijo, y la levantó, y le dijo delante de todos: Hija, tu fe te ha hecho salva. Lo entiendes, ¿verdad? Dios nunca te ignorará, nunca dejará sin respuesta tu búsqueda, nunca pasará de largo cuando tu fe se levanta. Aunque sea en medio del dolor, aunque sea desde la desesperación, aunque sea desde lo más profundo del quebranto. Y Miguel, el guerrero eterno, el comandante del reino, que ha visto tronos, batallas, coronaciones, se postró una vez más, porque entendía que la fe, cuando es real, cuando es pura, cuando es desesperada, tiene el poder de detener al cielo, de hacer temblar al infierno y de cambiar la historia de quien se atreve a creer. Hermano, hermana, escúchame bien. Tu fe no es pequeña, tu fe no es débil, tu fe no es ignorada. Cada oración, cada lágrima, cada susurro, cada paso hacia la presencia de Dios
está siendo visto, está siendo registrado, está siendo respondido. Quédate, porque en el próximo bloque descubrirás que lo que ella vivió no fue solo un milagro, fue la proclamación pública de una nueva vida, de una nueva identidad y de un nuevo destino sellado por el reino. Escúchalo con el alma. El día que ella tocó a Jesús no fue solo el fin de su enfermedad, fue el fin de una vieja versión de ella, fue el entierro de su pasado, fue la muerte de su vergüenza, fue el rompimiento de la identidad que el infierno, la sociedad y la religión le habían impuesto, porque ese día Jesús no solo la sanó, Jesús la renombró, Jesús la rediseñó, Jesús la reposicionó. Apocalipsis 21:5 lo declara con voz de trono. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Ese día, ya no era la mujer del flujo de sangre, ya no era la mujer impura, ya no era la rechazada, ahora era hija. Ahora era restaurada. Ahora era embajadora del reino. Ahora era la mujer que tocó el cielo y fue marcada para siempre por la gloria de Dios. Y escúchame bien, cada vez que Dios te toca, no solo sana lo que duele, no solo rompe lo que ata, también escribe sobre ti un nuevo nombre, una nueva historia, un nuevo destino, una nueva identidad que ya no puede ser robada por el infierno, ni ensuciada por tu pasado. Y Miguel, el defensor de la gloria, el guardián del reino, el comandante de los ejércitos del cielo, se postró una vez más, porque entendía que lo más glorioso que puede ocurrir en la tierra no es cuando un ejército gana una batalla, sino cuando un hijo, una hija, recupera su identidad, abraza su destino y comienza a caminar como heredero legítimo del reino de Dios. Hermano, hermana, Dios hoy te está diciendo, tu pasado no tiene poder sobre ti, tu dolor no tiene autoridad sobre tu historia. Las etiquetas que te pusieron se caen hoy. Las cadenas que te marcaron se rompen hoy, porque desde hoy tu nombre es hijo, tu nombre es hija, tu identidad es heredero del reino y tu destino es caminar bajo la gloria, la gracia y el favor de aquel que te amó desde antes de la fundación del mundo. Quédate, porque en el próximo bloque descubrirás que este milagro no solo transformó su historia, también fue un acto profético que sigue resonando hasta hoy. Sobre todo aquel que se atreve a creer y a rendirse ante la presencia del Rey. Escúchame bien. Ese día, cuando ella tocó el manto de Jesús, no solo ocurrió un milagro físico, ocurrió un decreto eterno. Se activó un acto profético que no solo la abrazó a ella, sino que sigue vivo hasta hoy, tocando a todo aquel que cree, que busca, que se rinde y que se atreve a extender la mano hacia la presencia de Dios. Isaías 55:11 lo declara con voz de eternidad. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Ese día, la fe se convirtió en un estandarte, el milagro se convirtió en un decreto, la restauración se convirtió en una señal eterna, y el cielo grabó en su libro que todo aquel que toque a Jesús con fe nunca más será igual. ¿Lo entiendes, verdad? Lo que ella activó ese día no tiene fecha de caducidad. No fue solo para su época, no fue solo para su situación. Fue un decreto del reino que sigue vigente. Hoy, aquí, ahora, para ti. La unción que la tocó a ella está disponible para ti. El poder que sanó su cuerpo está aquí para romper tus cadenas. La voz que la llamó hija sigue resonando sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu historia. Y Miguel, el defensor del reino, el comandante del ejército celestial, el guardián de los decretos eternos, se postró una vez más, porque entendía que lo que ocurrió ese día
no fue solo un milagro personal. Fue una explosión profética en el mundo espiritual. Un acto que dejó claro, por toda la eternidad, que la fe sigue moviendo el cielo, sigue rompiendo las tinieblas, sigue escribiendo nuevas historias en la vida de todo aquel que se atreve a creer. Hermano, hermana, escúchame con el alma. Este milagro no es historia antigua. Es una palabra viva. Es un decreto vigente. Es un acto profético que hoy el cielo vuelve a poner delante de ti y te dice, si te atreves, si te rindes, si extiendes tu mano, si decides tocarme, mi poder, mi presencia, mi reino, se manifestará sobre ti, sobre tu casa, sobre tu generación y sobre tu destino. Quédate, porque en el próximo bloque descubrirás que cuando el cielo hace algo así, no solo toca tu vida en la tierra, sino que tu nombre queda registrado para siempre en el libro de los redimidos, en el libro del reino, en el libro de la vida. Escúchalo con el corazón. Ese día, mientras todos veían un milagro en la tierra, el cielo veía algo mucho más grande, porque no solo fue un cuerpo sanado, no solo fue una enfermedad detenida, fue un nombre que quedó sellado en la eternidad. Lucas 10:20 lo confirma con autoridad celestial. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Lo entiendes, ¿verdad? Cuando ella tocó el manto, cuando Jesús dijo, «Hija, tu fe te ha hecho salva», su nombre quedó inscrito, su historia fue sellada, su destino fue eternamente proclamado. El cielo registró su fe, el reino reconoció su nombre, y su identidad quedó protegida, no por una religión, sino por un pacto sellado con el amor y con la sangre del Cordero. Ese día, su pasado fue cancelado, su condena fue rota. Su nombre fue pronunciado en los labios del Rey, porque cuando Dios te llama hijo, hija, no es un título simbólico, es un decreto eterno, es una inscripción celestial, es una marca que ni el infierno, ni el tiempo, ni la muerte pueden borrar. Y Miguel, el guardián de los libros celestiales, el defensor del trono, que observa cómo los nombres son escritos en el libro de la vida, se postró una vez más, porque entendía que lo más glorioso que puede existir no es un milagro en la tierra, es un nombre sellado, protegido y proclamado en el cielo como parte de la familia del reino. Hermano, hermana, ¿sabes lo que significa esto? Que tu fe no solo activa un milagro momentáneo, tu fe activa tu eternidad, tu fe abre las puertas del reino, tu fe hace que tu nombre sea pronunciado delante del Padre, delante de los ángeles, delante del trono, como hijo, como hija, como heredero del cielo. Quédate, porque lo que vas a descubrir en el próximo y último bloque, el gran cierre, no solo será una reflexión, será un pacto eterno, un llamado celestial, una invitación a sellar tu vida, tu nombre y tu destino bajo la cobertura del reino para siempre. Hermano, hermana, si tú has llegado hasta aquí, no es casualidad, no es coincidencia, no es suerte, es un llamado divino, es una cita eterna, es Dios hablándote, es el reino llamándote, es el cielo extendiéndote la mano, porque lo que has escuchado hoy no es solo la historia de una mujer que tocó a Jesús, es la historia que puede ser tuya, es el reflejo de lo que Dios quiere hacer contigo, es la voz del Espíritu Santo diciéndote, yo te he visto, yo te he escuchado, yo he contado cada lágrima, yo he sentido cada vez que tu corazón se rompió, y hoy te digo, si te atreves a tocarme, si te atreves a creer, si te atreves a rendirte,
tu vida cambiará para siempre. Quiero que hagas algo poderoso, algo espiritual, algo profético. Escribe ahora mismo en los comentarios: mi fe toca el manto de Jesús y mi nombre queda sellado en el cielo. No es solo un comentario, es un acto de fe. Es una declaración en el mundo espiritual. Es un grito que el infierno no podrá ignorar y que el cielo registrará como un acto de pacto eterno entre tú y el reino. Y escúchame bien. Dale me gusta a este video. No lo hagas por un canal. Hazlo por una misión. Porque cada vez que das me gusta, este mensaje llega a más personas que están al borde del colapso, que están llorando, que están pidiendo una señal, y tú, con un solo clic, te conviertes en evangelista digital, en canal del reino, en voz profética para otros. Suscríbete también, porque este canal no es solo un canal, es un altar, es un refugio, es un espacio sagrado donde miles están siendo restaurados, levantados, sanados y abrazados por la presencia de Dios. Y antes de irte, no te desconectes todavía. Cierra tus ojos. Deja que la música que está sonando te envuelva. No hables, no te distraigas. Haz de este momento tu altar, tu espacio con Dios. Dile: Señor, hoy toco tu manto, hoy me rindo, hoy sello mi vida. Mi nombre, mi casa, mi futuro, quedan bajo tu pacto, bajo tu cobertura, bajo tu reino. Para siempre. Mi nombre es César Gil, y este canal tiene una sola misión: llenar el cielo, vaciar el infierno y preparar tu vida, tu alma y tu destino. Para el día en que te presentes ante el trono, y que cuando ese día llegue, Jesús no te mire y te diga: nunca te conocí, sino que te mire a los ojos, con una sonrisa eterna, y te diga: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Nos vemos en el próximo video, si Cristo no ha venido antes, y nunca lo olvides. Tu fe es la llave, su presencia es tu manto, y su reino es tu destino eterno.